Bienvenidos a Entre Muros, el podcast donde hablamos de inversiones inmobiliarias y mucho más. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, bienvenidos a todos que nos van a escuchar a Entre Muros, donde van a poder escuchar más sobre desafíos, oportunidades y todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, tanto en el mundo como para Ecuador. Hoy arrancamos con nuestro primer capítulo y vamos a hablar de Airbnb. ¿Es o no es un negocio Airbnb? La gran polémica del primer episodio. Vamos a eso. Bueno, te doy un poco de cifras, ¿no? Vamos a un poco de cifras acá. Vamos a ver los datos. Bueno, Airbnb cierra 2024 con más de 8 millones de listings, o sea, más de 8 millones de propiedades, podríamos decir así. A nivel mundial. Súper. Más de 5 millones de huéspedes. De hosts. De hospedadores. Y coméntame un poco sobre el tema de los ingresos. Bueno, reportó el 2024 ingresos por 11,000 millones de dólares a nivel mundial y para los hosts, los hospedadores o las personas que se dedican a este tipo de actividades, 8,100 millones de dólares a nivel mundial. Estamos frente a un mercado de grandes ingresos, o sea, es una empresa gigantesca y que ha dejado muchos beneficios en las personas a las que se dedican a este tipo de negocio. Pero lo que aquí vamos a hablar no solo es de los beneficios, sino también los problemas que ha causado este tipo de negocio en las ciudades, en los barrios, en las urbanizaciones, ¿no es cierto? Aterrizándolo un poco a ¿es negocio o no es negocio? ¿Es complicado o no es complicado? ¿Qué debes considerar? ¿Qué debemos considerar? Claro, y ahí algo súper interesante, ¿no? Como me dices tú, hablamos de servicios, hablamos de todo, y es la pregunta que no quiere callar, que te comentaba ayer, que es justamente el tema: ¿Airbnb es negocio o Airbnb tiene un tema de ser justamente hoy en día motel o no es motel? Bueno, es algo crítico que realmente es difícil controlar esa parte de ahí. Y obviamente tú que tienes toda esa experiencia, lo que me parece súper interesante son los números, ¿no? Los números hoy en día que tenemos acá, Quito con 7,676. Mira, parecería, estamos hablando de que a nivel mundial hay, mencionaste cuántas, 8 millones de propiedades listadas solo en Airbnb. Claro. Y no estamos considerando plataformas como Booking o Expedia aquí en el análisis. Vamos a poner los datos ahí después, porque esto estaría sobrepasando los 20 millones de unidades a nivel mundial que se dedican a la renta temporal. Datos no menores. Si tú mencionas que en Quito nada más son 7,636, ¿no? 36, ajá. Estamos ante un fenómeno, no estamos ante 10 o 20 o 30 unidades puestas en eso. Hay algo que conversábamos contigo con anterioridad y es que ya los proyectos inmobiliarios se diseñan para esto. Claro, y no solamente, yo creo que a nivel mundial es un plus que tiene hoy en día los proyectos inmobiliarios, porque ya te venden diciendo puedes hacerlo Airbnb, ¿no? Y pongamos la renta corta. Es como que compras el proyecto y puedes obviamente invertir en un tema de Airbnb, pero ahí vamos a la realidad. ¿Es negocio o no es negocio? ¿Qué te parece si analizamos un poco qué datos se deben considerar para ver si es esto un negocio o no es un negocio? Lo primero es cuánto cuesta la propiedad. Ajá. ¿No es cierto? Excelente. Una propiedad, hablemos de, en promedio, una suite, hablemos de Ecuador, una suite en un centro de negocios, que esto es interesante también, ¿no? Quito y Guayaquil tienen 1 o 2 centros de negocios, no tienen más. En cambio, ciudades, no sé, de otros, por ejemplo, Bogotá tiene 4 centros de negocios. La experiencia en Brasil, ¿cuál es? Claro, Brasil, São Paulo. Hablamos de São Paulo, ciudad de negocios que hoy en día tú tienes 20 millones de habitantes, más en realidad, una infinidad de centros de negocios, es un hub de negocios en el país. Y eso es algo interesante porque obviamente lleva el turismo de negocio, pongamos de esa manera, ¿no? Te lleva obviamente todo ese tema dentro de la ciudad. Y acá en Quito obviamente vemos que, ¿cuántos centros tenemos en Quito? Uno. La Carolina, el hipercentro. Ok. Guayaquil. Consideremos 2, o sea, uno en San Borondón y otro, digamos, por Puerto Santana, por ahí. ¿Sí? Claro. Donde se desarrollan los proyectos inmobiliarios. A ver, me preguntaba si es negocio o no es negocio. Uh-huh. Primero hay que ver la locación. En todo el tema inmobiliario la locación es importante, la ubicación. No todos los sectores sirven para
para Airbnb. Ya vamos a ver un poco de números y vamos a poner aquí unos ejemplos de si funciona o no funciona en cualquier sector. No todas las condiciones. Hay desarrollos inmobiliarios en los hipercentros de las ciudades que tienen estas condiciones, ¿no es cierto? Amenities, edificios altos, edificios que sobrepasan los 20 pisos, tienen un tipo de diseño que es más vanguardista, minimalista, o sea, un poco adaptado también a las nuevas tendencias. Tú sabes que ahora las personas tienen mascotas también, o sea, y eso es importante. Claro. Trabajan en sus residencias, eso es importante, tiene que haber un cowork, o sea, la dinámica de la construcción creo que ha cambiado y eso está a simple vista recorriendo las diversas ciudades de la región, digámoslo así. Pero regresando a los números, ¿qué debo considerar? ¿Qué debo considerar para tener un Airbnb? Para invertir en un Para Airbnb. invertir, para ver si es decir, negocio. que es una es inversión negocio. finalmente. Yo ¿no? creo que primero, o sea, bueno, hay algunos temas ahí, pero lo primero es considerar el sector, la locación. No es lo mismo tener una unidad dentro de un centro de negocios que tener una unidad, no sé, en las afueras de la ciudad o en barrios que son mucho más populares, digamos Periféricos. así. Periféricos, exacto. Uh-huh. Entonces, porque el huésped también busca cierta calidad, ¿no es cierto? La persona que usa esto busca cierta calidad y eso es un desafío. Airbnb o una renta temporal no es adaptar una cama, un colchón y hacerlo así. Pero nada mucha más. gente piensa que es eso. Mucha gente piensa que es eso y tengo por un eso cuartito, Exacto. y en el cuartito pongo una cama y tengo un baño en ese cuarto y en ese cuarto voy y pongo la persona y te lo digo por experiencia mía personal. Ya te doy un ejemplo. Yo me fui hace algunos años a Medellín. Yo nunca, la verdad es, nunca o muy pocas veces he usado Airbnb, obviamente, he usado Booking, diferentes plataformas, pero es siempre, me voy a quedar en mi habitación, con mi confort, etcétera, y me equivoqué. Y al equivocarme en Booking, a través de Booking, al equivocarme y todo eso, llego y fue en el Poblado, Medellín, el Poblado. un barrio muy bueno. Muy bueno, ¿no? Y más interesante, ¿no? El departamento era gigante, ¿no? Yo llego al departamento y digo, todo ese departamento para mí. Y después me doy cuenta que el señor muy amablemente lo que tenía era una habitación. Te había rentado una habitación y no te dio las instrucciones adecuadas de eso. Eso mismo, me rentó una habitación con un baño. Vivía él con la mamá y toda la familia en otras habitaciones, pero ahí está ese punto, ¿no? A mí me encantó, la pasé súper bien y todo eso, pero es justamente eso. Mucha gente cree que, compré y solo por comprar, en realidad lo que hice es pongo uno que otro mueble, porque creo que eso también es importante, los muebles que tienes que poner ahí, ¿no es cierto? Pero, a ver, en la creación de Airbnb, en los inicios de Airbnb, la concepción del negocio fue así. Fue un colchón. Se acabó. En la sala de mi casa, de mi departamento en San Francisco, que se creó esta compañía, y te doy el desayuno. ¿Recuerdas? Era el desayuno y cama, era el nombre original de la plataforma. Entonces, lo que pasa es que el viajero, claro, exige calidad. Claro. Los hoteles han subido sus niveles, por ende, las rentas temporales también han tenido que subir sus niveles para poder captar el mercado del viajero, que cada vez exige mayor calidad. Y al final del día, ¿quién manda? El cliente. El cliente. Entonces, tienes que satisfacer las necesidades de ese cliente. Por eso es importante considerar, bueno, y se ha ido refinando el cliente, ¿no? Cada vez te exige más, te exige más, te exige más. Claro. Y a lo mejor esa operación dentro de ese departamento con la familia ahí ya no es rentable, porque al menos yo no viajaría donde me encuentre con personas desconocidas. Hay gente que sí lo hace, hay mercado para todo. Sí. Mucho europeo, ¿ah? Sí. Yo creo que hay un tema súper interesante, ¿no? Si nosotros nos vamos un poco más a esa parte global, el europeo está mucho acostumbrado a viajar backpacking, mochilero, ¿no es cierto? Uh-huh. Quedar en un hostal, quedar en un Airbnb, compartir con otras personas, porque, claro, nosotros latinoamericanos creo que queremos más nuestra privacidad, no queremos ver a nadie, pongamos así entre comillas, ¿no? Pero creo que en ese punto que me pareció súper interesante que estabas comentando,
Para ti, ¿cuál sería el punto clave? La ubicación, porque yo creo que uno de los puntos clave es la ubicación. Claro, la demanda que hay en el sector, eso es importantísimo. Si tú tienes una demanda de turistas, una afluencia de turistas, que es el consumidor primario de este modelo de negocio, o sea, realmente no es el vecino ni es el amigo, el consumidor. El consumidor primario del negocio es el viajero, el turista, el extranjero, ¿sí? Entonces, tienes que ver dónde se está moviendo esa masa crítica que es del viajero. O sea, si tú estás en un barrio periférico y ves que no hay un solo extranjero, o sea, es muy complicado que tengas una rentabilidad adecuada. Claro. Tienes que considerar algunos factores, entre ellos, primero, la demanda del sector, ¿sí? Y con quién compites, conocer tu mercado. Parecería fácil comprar tu propiedad, rentar colocar una cama en un dormitorio y rentarlo. Pero al final, lo que hablábamos, el consumidor decide, el cliente decide. ¿Qué compara el cliente? La relación costo-beneficio es de lo más importante en este negocio. ¿Qué estoy recibiendo y cuánto me está costando? Adicional a eso es un cliente, este modelo de negocio permite que el cliente te califique esa relación costo-beneficio, ¿no es cierto? Entonces es público para el resto. Claro, claro. Más clientes van a ver si tu relación costo-beneficio, la calidad de lo que ofreces es buena o no. Y eso te va a golpear directamente a la cantidad de personas que reserven tu anuncio. Creo que es importante considerar la demanda como primer punto. Uh-huh. También es importante considerar si la comunidad, si el edificio tiene una reglamentación que permite hacerlo o que prohíbe hacerlo. Eso es importantísimo. Eso es importante. Eso es importante considerar. Hay países, hay ciudades en el mundo que ya han limitado, el caso de Nueva York a 30 días. Barcelona lo está limitando, Portugal lo está limitando. O sea, así es. Entonces, se ha ido ya limitando poco a poco porque naturalmente el gran problema aquí se gesta en que tienes un desarrollo inmobiliario diseñado para esto, ¿sí? Para este modelo de rentas temporales, pero la comunidad que vive en ese desarrollo, que adquiere propiedades en ese desarrollo, no quiere que eso pase. No quiere un Airbnb, no quiere una fiesta ahí arriba. No quiere un vecino de Airbnb. Y al final... No. Que todos los días van cambiando los 50% del edificio en renta temporal. Claro, entonces, claro. Tienes esa particularidad que claro, afecta al vecino que vive ahí, afecta al residente y lo que hace es que vaya complicando a la persona que hace la renta temporal la forma de operar o la disponibilidad de operar, la facilidad de operar. Lo otro es el negocio, como tú sabes, conversábamos de esto alguna vez, el negocio está en cuánto pagué por la propiedad. Claro. Y cuánto voy a recibir. Parece sencillo, pero hay muchos indicadores. Lo comentábamos, por ejemplo, el ADR, que es el indicador, es la media por noche que tú cobras, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es la media por noche en Miami? Son $100, pues, $120, pero es una ciudad que recibe en su aeropuerto 130 millones de visitantes. Claro. No, otra cosa también. Sabemos obviamente que Miami, Orlando, toda esa parte. Brasil, que es Colombia. No vas a alquilar, porque obviamente es la cantidad masiva, ¿no? Pero si bajamos un poco, vamos a bajarnos un poco a Quito, Guayaquil, ¿ya? Okay. Quito, Guayaquil. Si bajamos un poco a Quito, Guayaquil, primero, ¿cuáles son las zonas más buscadas, tú como experto en tema de Airbnb, que la gente más busca para Airbnb? Primer punto. Uh-huh. Y el segundo punto, ¿cuál es el precio promedio de la noche? Bueno, en Quito la zona más buscada es el borde de la Carolina. Ya, no hay más. Solo en el borde de la Carolina hay 3,000 Airbnbs, más o menos. Sí, o sea, lo que esté por fuera, no digo que no sirva. Hay lugares muy interesantes, el centro histórico. La floresta. La floresta es muy linda. Tienes lugares, por ejemplo, a las afueras de la ciudad como Puerto Quito, Mindo, que son muy turísticos. Pero para toda la ocupación del Ecuador, o sea, toda la ocupación, y esto se mide, ¿no? Hay software que mide esto constantemente. La ocupación del Ecuador es 30%. 30%. Eso quiere decir que de las 30 noches que tú tienes libre tu propiedad, solo el 30% se alquila. 9 noches. El resto es vacío. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, la gente cuando compra no ve eso. No ve eso, ni tampoco te lo dicen, ¿no? Claro, ni tampoco te dicen ese análisis. Claro, la gente cuando compra lo que ve. Dice, bueno, un ejemplo, ¿no? Si yo alquilo esa propiedad... ¿Que compraste en cuánto? Vamos a poner que compras en 150,000. 150,000, ok. Si yo alquilo esa propiedad
Por mes, vamos a poner un ejemplo, tal vez me estoy alquilando en $700, un buen valor, tal vez justamente moblado y todo eso. Pongamos así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensa la gente? Si yo cobro por noche, ¿no es cierto? Podría estar cobrando ¿cuánto? Tal vez ahí, ¿qué acababas de decir? Unos $60. 50. 50 O sea, dólares. el sector de la República del Salvador tienes propiedades entre $10 y $100. $10. Pero ¿cuál es el promedio? Pero eso es 40. por hora, debe ser. Bueno, ese es otro tema que hay que hablar también, ¿no? Sí, Hay es que más hablar polémico también. Sí, ahí, es ¿no? más polémico. Es importante eso, ¿no? Porque lo que comento ahí es que tú tienes, obviamente, esos 30 días, y de esos 30 días, tú estás diciendo que vas a alquilar a $50 la noche. Claro, el dueño propietario lo que piensa, al revés de alquilar la propiedad en $700 al mes, pongamos así, si uno logra alquilar la propiedad durante los 30 días, son 1.500, es el doble. Así es. Que finalmente no es la realidad, porque estás hablando de un promedio de 30% de ocupación. Así es. Estás hablando de 10 días, prácticamente 9, 10 días. Lo que estamos hablando ahí finalmente es que el dueño lo que va a recibir son $500, $600, más o menos el precio de un alquiler mensual, y además de todos los dolores de cabeza. Exacto, no estás contemplando la operación, ¿no? Que es responderle a un turista a las 2 de la mañana. Darle el acceso un domingo a las 5 de la tarde cuando estás con tu familia. La limpieza debe ser profesional. Hablábamos de que el cliente es cada vez más exigente, el huésped es cada vez más exigente y te compara con un hotel. A pesar de que es tu propiedad. Así es. En un modelo de negocio que es, tú entras a mi propiedad, te dejo dormir en mi propiedad y tú me pagas por eso. Eso ya no lo entiende el cliente. Si tú haces eso, no llegas ni al 10% de ocupación. Claro. Tienes que tener una operación afinada, ajustada, perfecta, que el cliente tenga sábanas cómodas, un olor ambiental, que tenga útiles de cocina limpios, nuevos, o sea, ya requiere la operación y va sumando. Súmale a eso la alícuota. Súmale los servicios, agua, luz, internet, ¿sí? ¿Cuánto Todo. te queda al Claro, final? claro. Entonces aquí la operación que debe hacer la persona que vaya a comprar es, para determinar si es negocio o no, es sumar todas esas pequeñas cosas, ¿sí? Todos esos pequeños gastos, multiplicarlo por el año y ver si al año cuánto le va a dar, ¿no es cierto? Claro. O sea, ese es el cálculo que tienes que hacer. Pero estamos hablando de que tienes que tomar en cuenta 5 o 6 factores, que son la demanda, la reglamentación, la parte legal. Y esto es importante, ¿no? Existe ya en el Ecuador un reglamento de turismo aprobado por el Ministerio de Turismo que te exige que debes registrarte, sacar tu certificado de registro turístico y te exige, como toda actividad comercial, pagar impuestos. Claro, porque la gente cree que no hay que pagar impuestos sobre eso. Así es, claro. Ese es otro tema también. No. Pagar impuestos sobre el huésped, al final del día, ¿es rentable o no es rentable? Yo creería que depende. Cómo se maneje todo. Exacto. Si tu operación es económica, si tu operación está afinada, digamos, es eficiente, te va a dejar un margen mayor. Si compraste la propiedad a un costo, a un valor bueno, es decir, a un valor de mercado que realmente fue una oportunidad, y esto es sencillo. La operación la discutíamos el otro día, ¿no es cierto? Ajá. Es el valor de la propiedad. Ves cuánto vas a sacar por mes, lo multiplicas por 12, le sumas los gastos y eso le divides al valor de la propiedad. Y ahí vas a tener el indicador de si es positivo o negativo adquirir la propiedad. Claro, el retorno de la inversión. Exacto, el retorno. El retorno de la inversión. Ajá. Entonces, ¿qué es un buen retorno? Buena pregunta. ¿Qué es un buen retorno para ti? Bueno, para mí un buen retorno sería, mira qué interesante, de los números, ¿no? Para mí un buen retorno sería poder pagar esa propiedad en X cantidad de tiempo. Un ejemplo, ¿no? ¿En cuánto? Pero ahí sería, vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Pongamos que un ejemplo, para mí, pensando en buen retorno, bueno, si compras una buena propiedad, obviamente, tal vez, y no voy a poner ni mucho ni poco, ¿ya? Vamos a poner ahí unos 15 años, pongamos así, ¿no? Y a un valor de mercado donde la demanda sea buena para el negocio. Claro, pero ahí llega también esa parte donde acabas de comentar, ¿no es cierto? La importancia que existe en el mercado de trabajar con personas que saben lo que están haciendo dentro del área de Airbnb. Porque lo que yo veo más hoy en día, no solamente en Ecuador, ¿no? Eso en todo el mundo,
compra la propiedad, es una inversión y tú piensas como una inversión y después cuando tú vas a ver, compras un dolor de cabeza. Terminas lavando sábanas manchadas todas las noches, triste y solo en tu casa. O sea, eso es una realidad. No. Y lo que acabas de decir, finalmente lo que acabas de decir, mira, yo no estaba esperando que el cliente me iba a llamar a 2 de la mañana porque no puede ingresar. Yo no estaba esperando que tengo que hacer eso, que tengo que hacer el otro. ¿Por qué? O el vecino diciéndote que apaguen el volumen o... Que bajen. Claro, entonces lo que comento es justamente eso, mire, y eso es súper interesante. Y ahí te voy con otro ejemplo, que me gustó justamente esa parte de ahí, me lo acordé ahora. Y en el mes de diciembre yo estuve 20 días por Panamá, ¿no? Y claro, bueno, mi hermana portuguesa, mi mamá brasilera viviendo en Portugal, y mi hermana hizo todo el itinerario. Y reservó todo por Airbnb, ¿no? Okay. La primera reserva que hizo ella, hizo de un departamento, no te lo miento, increíble, 2 ambientes en el centro histórico de Panamá, súper bonito, y pagamos $120 por 3 personas. Muy buen precio, un departamento gigante y todo, pero algo interesante, tenía una empresa por detrás que administraba todos los edificios de Airbnb del centro histórico. El servicio era profesional. Eso mismo. Y ahí te comparo, porque después, ya después de algunos días de viaje, nos fuimos al norte de Panamá, que es justamente una ciudad muy bonita que está allá, que es la parte de Boquete, que es justamente la parte de montañas. Y la persona que nos alquiló, y le dices al clavo, era justamente el problema. Con las cosas, utensilios de cocina, con las ollas, con la limpieza. ¿Por qué? Porque no había nada de eso. Era una persona que solo puso ahí el departamento, ¿no es cierto? Tampoco el valor era barato, pero es justamente eso. Yo creo que yo como cliente, yo no lo hice, pero mi hermana sí lo hizo, puso sus comentarios, obviamente diciendo, oye, no regrese más acá. No, la relación costo-beneficio. ¿Qué sentiste con la relación costo-beneficio en el primero? Excelente. ¿Y el segundo? Pésimo. Exacto. Y era un cantante famoso de Panamá, por si acaso. No voy a decir el nombre, pero era un cantante famoso de Y mira, Panamá. que esa relación costo-beneficio se lo dijiste al mundo cuando lo escribiste en los comentarios de la misma. Mira, mi hermana, yo no, claro. No, mi hermana, claro. Entonces el mundo lo sabe. Esta propiedad tiene estas deficiencias, tiene esto. El siguiente que rente va a decir, está muy caro para lo que le falta, no para lo que tiene. Claro. Entonces, eso es súper importante manejar en este negocio. Y como todo negocio requiere una especialización. Yo creo que es rentable si lo haces siguiendo protocolos, cuidando la comunidad, la seguridad de la comunidad, dándole al cliente el servicio que debe recibir, que merece, que el costo-relación-beneficio sea excelente, no adecuado, excelente. Claro. ¿Sí? Y ahí tú consigues que se convierta en un negocio. Yo te digo, por experiencia, ¿qué es un buen número, una rentabilidad anual? Que tengas entre un 6 y un 12%. Ok. Pero ahí, con renta temporal. Ok, pero ahí se juego yo en años, como había comentado yo. Para ti, ¿qué sería el retorno sobre la inversión en años? ¿Qué me podrías decir? Bueno, pagar la propiedad máximo en 15 años. Ok, excelente. Máximo en 15 años. Estoy bien, entonces. Sí, estoy por ahí. Máximo en 15 años. Ok. Hablábamos el otro día lo que es pagar a 25 años. Pues bueno, eso lo veremos más adelante en otro tema, pero 15 años es un buen número para pagar la propiedad. No te vas a hacer rico con un Airbnb. Eso no va a pasar, pero pagas tu propiedad, puedes adquirir otra en el camino, pero teniendo una operación que refleje para el cliente una relación costo-beneficio. Esto es lo más importante en ese modelo de negocio, que la relación costo-beneficio que siente el cliente sea excelente, ¿sí? Y eso va a hacer que operes por fuera de esa media del 30% que hablábamos. Entonces empiezas a operar al 40, al 50, al 60, al 70, al 80, que es fantástico cuando operas al 80%, pero porque el cliente que dejó ese comentario lo que produce es que tu anuncio lo vea más gente y quiera venir, ¿sí? El cliente que dejó el comentario, el huésped que dejó un mal comentario, sábanas manchadas, viejas, olor a humedad, cosas como esas que parecerían detalles, pero en los detalles... Obvio, está justamente ahí la queja o la satisfacción del cliente. Exacto. Pero bueno, yo quiero entrar en un tema polémico. ¿Estás listo para entrar en este tema polémico? Sé por dónde vas, dale. Porque hoy en día yo sé que tú manejas decenas de propiedades o centenas de propiedades con Airbnb, obviamente. Pero quiero entrar en ese tema porque una conversación el otro día con un amigo
me pareció muy interesante lo que me comentó. Me dijo, claro, porque Airbnb hoy en día, vamos a poner de esa manera, ¿no? Es muy interesante porque, claro, finalmente los hoteles tienen las noches de hoteles que pelean con Airbnb a nivel mundial, pongamos de esa manera. Tienes el tema del sector inmobiliario, obviamente que pasa en muchos países porque ya no aceptan más la renta corta, solo quieren rentas largas por la falta de habitacional, pongamos así. Y ahí tú tienes ese tema que no lo había visto yo y conversando, había dicho, claro, hoy en día tú tienes ese Airbnb ilegal o ese Airbnb que no tiene las reglas, etcétera, y que la persona dice, bueno, y empiezan a competir con los moteles, ¿no es cierto? Empiezan a rentar por horas a $10. Excelente. Ahí sí, coméntame un poco, porque me parece un tema interesante. ¿Por qué? ¿Por qué me parece interesante el tema? Porque sí, finalmente hay que decir la verdad. A veces la persona antes se iba a esa parte, vamos a poner el ejemplo de Quito, ¿no es cierto? A esta parte de los moteles, que obviamente entrar y salir de un motel es complejo, ¿no es cierto? Alguien te puede ver, etcétera, tal. Y entrar y salir de un edificio por la Carolina o por la Floresta o lo que sea, eso no te levanta ninguna sospecha. Bueno, y eso es un fenómeno, bien que lo topamos, porque es un fenómeno que tiene mucha afectación. O sea, no es para nada rentar. Mira, primero los números. Excelente, vamos. Yo puedo rentar una noche o digamos que el average por noche o el promedio por noche está en $40, ¿sí? Que son datos reales, no es un dato estimativo, es promedio por noche en el sector de la Carolina. Okay. ¿Sí? Entonces, si yo rento 4 horas, y lo peor de esto es que hay hasta aplicaciones que permiten hacer eso, ¿no? Si yo rento 4 horas, no puedo cobrar 40, cobro 10. Claro. Pero necesito 4 de esas reservas para completar una noche. Para llegar a los 40. Sí, pero eso quiere decir que necesito 4 veces limpiar la propiedad, 4 veces abrir y cerrar, 4 veces accionar la operación. Y ese es el costo que no están tomando en cuenta las personas que hacen esto, ¿sí? Que puede que sea flujo inmediato, ¿sí? Pero a largo plazo, ni siquiera a largo plazo, a muy mediano plazo, el flujo los va a desbaratar porque la cantidad de cosas que necesitan, la cantidad de operación que se necesita para adecuar una propiedad al siguiente huésped, los va a quebrar por la cantidad. No sé si me estoy explicando bien, pero yo puedo rentar por 40 a 1 y es una sola operación. Es mejor. O puedo rentar por 40 a 4 y son 4 operaciones. Claro. Ese costo... Por el dolor de cabeza es 4 diferentes. Lo multiplicas por 4. Te ponen a la propiedad. Y lo peor de esto es que estas personas... primero los bienes de la propiedad, los bienes dentro de la propiedad, los bienes muebles se van a deteriorar más rápido, ¿no es cierto? Segundo es que estas personas no van a recibir la misma calidad que recibe el huésped para que tú estás preparando, que es por días, ¿no es cierto? Ajá. Por ende viene un huésped de menor calidad que afecta a la propiedad. Y aquí se produce un efecto terrible, que es la plusvalía de la propiedad. Cuando la propiedad tiene ese tipo de comportamiento, ya son varios departamentos dentro de un edificio, eso afecta directamente a la plusvalía del establecimiento. Porque si tú eres un huésped que viene de Brasil, con tu hermana y tu mamá, y llegas a un edificio donde se está dando este comportamiento, ¿sí? No vuelves. No, nunca vas. Y tu recomendación es negativa. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la propiedad como tal, la unidad, el edificio, empieza a perder plusvalía. Claro. Exacto. Como, además que expones a tus vecinos a un sinnúmero de peligros, ¿no? Peligros, situaciones, inconvenientes. Ya. Eso pasa cuando lo haces pensando en el flujo inmediato y no en construir a largo plazo algo. En este modelo de negocio, lo que hablábamos de esa relación costo-beneficio se construye uno a uno, paso a paso. Y cada vez, ¿cómo te beneficia a ti eso? Porque cada vez que tienes una buena reseña, tienes más huéspedes. Entonces, tu unidad es más demandada. Y al ser más demandada, subes el precio. Claro. Empiezas a cobrar más por noche. Es decir, recibes más dinero por cada noche.
Claro, las Porque la personas- gente quiere quedarse en un lugar Ahí. donde haya excelencia, ¿sí? Los comentarios. Exacto. Hoy en día el mundo se mueve por los comentarios. Exacto. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos para mitigar esto? Hay que tener procesos, hay que tener identificación clara de las personas que van, porque las personas que rentan por horas por lo general no están usando la plataforma. Segundo, y esto es un gran peligro porque te dañan la Obvio. propiedad, no estás cubierto por el seguro que te da la misma plataforma. No dejan identificaciones, porque claro, o sea, es gente que no quiere ser vista en Claro. muchos de los casos, Claro. ¿no es cierto? Entonces, No quiere dejar un rastro, ¿no? Así es. Como que dice, sí, te alquilo, pero no por la plataforma. Te pago, pero te pago por fuera. así es. Claro, y a veces el dueño dice, no, me estoy economizando un dinero porque no pago la comisión de la plataforma. Y claro, se le daña un sofá, un espejo, lo que sea, y perdió $500, perdió $1,000. Por $10. O sea, por $10, justamente por eso. Pero ahí está el punto interesante, ¿no? ¿Cómo tiene tanto, o sea, cómo hoy en día hay tanto tema alrededor de Airbnb? ¿No es cierto? Que finalmente la gente a veces escucha y tiene ese punto ahí dentro de toda la plataforma. Pero una pregunta, para una persona que hoy en día, para irnos cerrando ese ciclo, hoy en día una persona que quiera comprar una propiedad, ya, y por la Carolina, por un buen sector, etcétera, para inversión, ¿qué recomiendas tú con toda tu experiencia? Mira, nosotros tenemos ya unos 6 pasos, ¿sí? Y que vemos cada vez que adquirimos una propiedad. Es la demanda, lo que comentábamos, en qué sector está, si tiene parque cerca, si tiene salud cerca, seguridad cerca. Tiene que ser, hay un dato que se usa en compras inmobiliarias o en el tema inmobiliario, en la construcción, que tiene que estar a 15 minutos caminando. Excelente, ¿no? De todo, ¿sí? Del 15 metro minutos principalmente. o sea, transporte, recreación como un parque, supermercados, todo lo que cubra tus necesidades básicas. Las ciudades de 15 minutos. Exacto, ¿cierto? tiene que estar a 15 minutos caminando, ¿sí? Eso es fundamental. Lo segundo es que el edificio lo permita, que el reglamento del edificio lo permita para que tengas una convivencia armónica, ¿sí? Ajá. Para que la operación sea tranquila, que puedas hacer tu negocio sin problema. Y sobre todo que tú también implementes procesos de seguridad para que no afectes a la comunidad, porque el ejercer el negocio, todos estamos en derecho de ejercer el modelo de negocio que queramos, pero siempre que no afecte las reglas de la moral de los demás, o sea, siempre que no lastimes a los demás, ¿no es cierto? Para llevar una armonía. Lo otro es los amenities que tiene, el unit mix que se llama, que es los amenities de la propiedad. ¿Cómo está amoblado el departamento? Porque esto es importante. Hablábamos de que el huésped exige ya un poco más de calidad. Ya no puedes poner la cama que te regalaron cuando eras niño. Claro, que se te quedó guardada. Que se te quedó guardada y pongamos esta. El mueble de las abuelas. El mueble de la abuela, sí, exacto. Y por ahí los platos del matrimonio que tuviste alguna vez, de la relación que tuviste alguna vez y dejarlo ahí. O sea, eso no funciona y así. Necesitas invertir. Claro. Invertir en un diseño adecuado, necesitas invertir en la comodidad de la persona que se va a quedar en tu casa. Esto se va a ir, y esto es fantástico porque se va a ir perfeccionando. Y el mismo público va a ir eliminando el consumo de estos rentas por horas. ¿Sí? Claro. De estos lugares donde es feo, donde son lugares que no te sientes cómodo, donde te acuestas y te pica el cuerpo. O sea, eso te cambiaron la sábana. Sí, eso va a ir eliminándose del modelo de negocio. Siempre va a existir, para todos los mercados hay. Claro. Pero o sea, nosotros vemos los números y nos damos cuenta en 8 años que estamos en esto, hemos visto que la excelencia paga y paga bien. Eso lo sabes, el lujo paga. Claro, o sea, eso paga bien. Lo otro son los costos fijos. El internet, el servicio de mantenimiento, o sea, tienes que poner amenities de limpieza, tienes que poner, o sea, todos esos gastos. Tienes que pagar tu impuesto predial, tienes que pagar los impuestos del consumo, tienes que, o sea, hacer varias cosas ahí, sumarlo y sacar al año si eso es bueno en relación al costo de tu propiedad. Lo otro es una operación muy afinada, ¿sí? Tener procesos claros, tener filtros de seguridad en la operación, pedir la identificación de la gente, y esto es fundamental, ¿no? Este reglamento que te mencionaba exige que las personas que se dedican a esto, naturales o jurídicas,
hagan un registro al menos de 6 meses de las identidades de quienes se hospedan, por seguridad. O sea, ¿Pasa algo? pasa algo y no sabes quién vino. Así es. Y mira el riesgo de estas rentas por horas, ¿no? Estamos nosotros, o sea, no dimensionamos cuando traemos a alguien a nuestra casa a quien no le pedimos la identidad, a quien, o su documento de identidad, a quien se lo rentamos por horas, o sea, sin mecanismos de protección, sin procedimientos. Cuando hacemos eso, en algún momento pasa algo. Y claro, tú tenías una historia ahí, ¿no? Justo quería comentar eso. Pero coméntame. Solo te acabo con Ajá. esto. ¿Y cuál es el sexto punto que nosotros hemos considerado ya como modelo? ¿Cuál es tu plan B? Ok. Compraste la propiedad y no está siendo rentable. ¿Cuál es tu plan B? ¿No es cierto? Yo creo que la mayoría no tiene un plan B, ¿no es Ya. cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Explotamos la propiedad en renta corta, Ajá. luego explotamos en renta larga. Ok. Sí, hay una renta que se llama renta media, que es rentar por 3 meses, 6 meses. Eso cuando ya tienes un expertise mayor, puedes conseguir ese tipo de huéspedes o de inquilinos. Y lo otro es poner la renta larga. ¿Y la renta larga cuánto me da? 2% al año. Ese es el gran problema. Ujú. ¿Cuál es la inflación? Claro, 1.83 creo que vimos justamente por el INEC que había Así es. lanzado esto. Pero hay un tema interesante ahí. Y el impuesto predial de la propiedad y los gastos de operación. Claro. Pero hay un tema interesante ahí que es lo que acabas de decir, ¿no? La renta mediana, ¿no? La de 6 meses, la de 3 meses, porque acaba también compitiendo con el sector inmobiliario Así muy es, corriente, ¿no? así es, así es. Con muy corriente. Por eso existe tanto esa necesidad, obviamente, de reglamentar todo lo que es Airbnb, y principalmente para empresas serias como la tuya, puedan trabajar bien, puedan trabajar tranquilos, Así es. pongamos de esa manera. Pero después de miles de huéspedes que has tenido, cuéntame un caso interesante. Danos ahí Bueno, un caso interesante. por ¿no? eso es importante tener los protocolos de seguridad, ¿no? Tú están accediendo a tu propiedad o a la propiedad que manejas para otros, están accediendo personas que al final del día no conoces. Así es. Así te entreguen la documentación, son personas que tú no conoces y eso es un punto en el que debes fortalecer el protocolo de seguridad. Alguna vez nos pasó que vino un turista francés. Ok. Ya tenía que hacer el check-out, y no salía. Y bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estás? No contestaba, le llamamos, le buscábamos. 3 días después del check-out y no asomaba. O sea, no sabíamos qué había pasado de él. Ya entramos en preocupación a buscar su nombre en redes sociales, a buscar un contacto, a tratar de hablar con familiares, a ver qué pasó. Se nos desapareció el francés en la ciudad y ese era un problema. Nos contactamos con Airbnb. Airbnb nos dio unas indicaciones ahí un poco, es un poco la forma en cómo lo manejen ustedes, cómo van a salir del asunto. O sea, también ahí es un problema. Por eso yo insisto, los protocolos son fundamentales. ¿Qué hiciste ahí? Bueno, al final entramos al departamento, recogimos todas sus cosas y ahí encontramos una tarjeta del lugar donde trabajaba. Escribimos al lugar, se preocuparon más. Todo un relajo, Sí, bueno. un operativo se armó ahí, se preocuparon más, pero apareció. ¿Y dónde estaba? Apareció. ¿Dónde estaba ese Se había francés? enamorado en Manabí. Oh, ahí está. Claro, se había enamorado en Manabí. Se perdió. Se perdió de por Manabí. Manabí. Estaba y feliz. Estaba finalmente. feliz, estaba feliz. O sea, más preocupada estaba la... fue un susto, pero sin desgracia. Claro, Sí, más sí, preocupada sí. estaba la empresa, ¿no? Claro. Pero sabes que eso es algo interesante. Pero mira, por ejemplo, hay un caso que pasó en España. Precisamente en ese momento, cuando nos pasó eso, empezamos a averiguar. Una chica rentó, no recuerdo Barcelona, no recuerdo bien la ciudad, pero la pueden buscar ahí en internet. Rentó un departamento por una temporada, no sé, 1 o 2 semanas. Se fue a un lugar muy bonito, de una vista muy espectacular, y se tomó una selfie y se cayó. Creo que escuché ese caso. Sí. Entonces no le encontraba a nadie. No le encontraba. Claro, ¿cuál es tu protocolo si no lo encuentras? Claro. ¿Cuál es el protocolo de un hotel si no te encuentra?
protocolo. Yo trabajé en hotelería, tengo claro el protocolo de un hotel. Prácticamente tienes que llamar a la policía y tienes que reportar que el huésped se te fue, desapareció, etcétera. Porque obviamente todos los pertenencias del huésped se quedan dentro del hotel. Así es. Y hay una preocupación, tienes que reportar a las entidades legales para ver qué se hace, etcétera y tal, ¿no? Pero ahí, coméntame, ¿qué pasó ahí? Cerrando esa parte de ahí. Bueno, en el caso de nosotros con el francés, con este huésped francés, nosotros pues ya iniciamos el reporte a la policía ya para poder entrar con ellos. No, tampoco puedes entrar. Y él feliz, ¿no? Claro, y nosotros preocupados que nos vamos a encontrar adentro, o sea, un poco preocupados, pero ya felizmente no pasó a mayores, simplemente estaba en las tierras manavitas. Claro. Paseando. Pero en el caso de esta huésped en Madrid, en España, perdón, pues lastimosamente ella falleció. No la encontraron, sí, y la policía ya tomó control, se hizo el protocolo y pues apareció a mucho tiempo después porque no sabían ni dónde estaba. O sea, hay que estar preparado para esas cosas. Ahora, por ejemplo, estas rentas temporales que los rentan por horas a los Airbnb, ¿están preparados para eso? No, se pasa algo, ¿quién va a responsabilizarse por eso? Imagínate el riesgo que es que metas personas desconocidas a tu domicilio, no es tu domicilio, ¿no? Pero a tu propiedad. Y a cada 4 horas, ¿no? No, me parece excelente. Mira, te comento algo. Se nos va el tiempo, ¿no? Sí. Se nos fue el tiempo. Se nos fue hoy en el primer capítulo. El primer capítulo se nos fue el tiempo, pero creo que nos fue excelente. Te comento algo. Creo que tenemos ese tema súper cubierto. Yo creo que la gente va a salir muy satisfecha, ¿no? Por tener todo ese tema de lo que es el Airbnb. Y bueno, acá nosotros tenemos un próximo tema para el próximo episodio. Y el próximo tema está muy relacionado a Airbnb, porque el próximo tema es el tema del co-living. Me encanta el tema. ¿No es cierto? Y yo creo que la gente todavía no sabe lo que es el co-living, que pasa mucho en otros países. Y bueno, venimos trayendo un montón de datos de esta parte de ahí. Así que, bueno, yo por mi parte creo que se nos fue el tiempo. Me encantó hablar contigo y nos vemos entonces en el próximo episodio, ¿no? Sí, yo recordarles que sigan estos puntos para, antes de entrar en una inversión para renta temporal, sigan estos puntos, pues la demanda, el reglamento, la ocupación y vean si están dispuestos a hacer la operación, o sea, que tomen en cuenta todas estas aristas que hemos mencionado aquí, hagan los números, es importantísimo hacer los números, es una sencilla operación para saber cuánto voy a ganar al año. Eso es fundamental. No hay que comprar con emociones, sino hay que comprar con la razón. Y pues pueden encontrarnos en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, en YouTube. Vamos a seguir publicando estos capítulos que nos encanta tanto hablar del tema inmobiliario y nos vemos en el próximo capítulo. Y bueno, y para un poco cerrar esa parte de acá y terminar de cerrar el tema, lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que la mejor forma, si alguien quiere invertir o está buscando un tema de Airbnb, te puede contactar directamente y asesorarse, ¿no es cierto? Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Vale o no vale la pena? Porque el tema de hoy era justamente eso, invertir o no en Airbnb. Y todos los temas que tratemos aquí, pongan sus preguntas ahí en las redes y nosotros pues las responderemos una a una con gusto. Bueno, y tomar en cuenta que también no estamos hablando solo de propiedad, porque hay mucho más allá de la propiedad. Así es. Listo. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Hasta la próxima.